Hola, saludo a todos. Hoy una vez más, quiero compartirte un pasaje de la Biblia, una reflexión bíblica nuevamente. Como de costumbre, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de escuchar los videos que grabo, créeme que lo hago con la única finalidad que eso te pueda ayudar en tu vida cotidiana, ¿verdad? Es para que tú puedas conocer más de lo que la palabra del Señor nos dice aquí en las Escrituras. Hoy en esta ocasión quiero compartirte, ¿verdad?, sobre un tema tal vez muy delicado, un tema que tal vez muchos de nosotros hemos pasado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo soportar o mediar con aquellas personas que nos lastiman, nos ofenden, ya sea de palabra o físicamente o verbalmente? Yo me hago la pregunta, ¿verdad? Y te la hago a ti también. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos soportar a esa gente tóxica, a esa gente que lo único que hay en él o en ella es veneno, es odio, es rencor? A veces nosotros en el trabajo convivimos con ese tipo de personas. En la familia hay ese tipo de personas. Personas envidiosas que no te pueden ver superarte porque tratan de todo el tiempo tratar de lastimarte, ofenderte, física y verbalmente. Y el tema de hoy es ese: cómo soportar o aprender a sobrellevar esa situación con ese tipo de personas. Hoy quiero primeramente leerte lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Si tienes una Biblia, te invito a que tú leas en Proverbios. Vamos a leer la cita de Proverbios 15, del 1 al 2. Ahí dice en su palabra, si la quieres buscar, Proverbios 15, del 1 al 2. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, o sea, el coraje. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sin sentido. Quiero relacionar la palabra de Dios, ¿verdad?, con nuestra vida cotidiana. No quiero hablarte solamente palabras de hombre, palabras de ciencia. Quiero hablarte lo que la palabra de Dios dice, y también ideas, y también ejemplos de la vida diaria, ¿verdad?, que nosotros llevamos en este mundo. Aquí la palabra nos dice bien claro en Proverbios, ¿verdad? Dice que la blanda respuesta, que dice, quita la ira, el enojo, el coraje. Nosotros debemos de saber cómo contestarle a ese tipo de persona, no caer en su círculo de ira, en ese círculo de esa persona. Déjame darte un consejo. Nosotros no debemos de permitir que esas personas nos arrastren y nos lleven al área de ellos, de ese círculo de ira, de enojo. Nosotros no debemos de permitir eso. No debemos caer. No debemos caer en su juego, en su red. Aquí la palabra de Dios nos da una clave. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, dice, la palabra áspera, el coraje, el enojo, hace subir el furor. Y aquí dice también, dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Debemos de actuar con sabiduría con ese tipo de gente, con ese tipo de personas. Tristemente, lamentablemente, día a día, ¿verdad?, en nuestro vivir,
En nuestra vida cotidiana vamos a tratar con ese tipo de gente y debemos de estar preparados para cómo nosotros soportar a ese tipo de gente, cómo nosotros tratar ese tipo de gente. Una de mis sugerencias es que no caigas en ese círculo de esa persona, que no te arrastre a esa área donde tú puedes ser contaminado. ¿Qué debemos de hacer con esas personas tóxicas, insoportables, que lastiman, nos hieren? Muchas de las veces nosotros hemos vivido, yo en personal lo he vivido en carne propia, he pasado esos momentos, esas situaciones con ese tipo de gente, y déjame decirte que no es fácil tratar con ellos, pero tampoco no es difícil. Cuando tú te sometes a la palabra de Dios, tú vas a saber cómo tratar con ese tipo de gente, cómo lidiar con ese tipo de personas. Jesús mismo nos manda también que debemos de amar a esa gente, porque sabemos que también Cristo murió por ellos. También Jesucristo dio su vida por ese tipo de gente. Uno de los mandamientos dice, le preguntaron a Jesús, Señor, dice, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? Jesús le dijo, hay dos. Uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de las escrituras, todos los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa gente tóxica, esa gente que insoportable, ¿es tu prójimo? Claro que es tu prójimo, pero también no debemos dejar que esa gente abuse de nosotros. Nosotros debemos de actuar con sabiduría, con inteligencia. Un punto que yo quiero tocar, ¿verdad? No dejar que nos lleven a su ira, perdón, a su área de mayor conflicto. No, nunca debemos de permitir eso, que seamos arrastrados. Eso es lo que nunca debemos de permitir. Mejor alejarnos de ahí. Otro punto importante, ¿verdad? Que yo quiero tocarte también. No debemos de responderle de la misma manera. Si esa persona te está ofendiendo, te está gritando, nosotros no debemos de responderle de la misma manera. Debemos de actuar con sabiduría, con inteligencia. La blanda respuesta, dice, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el coraje, el furor de la persona. Porque si tú permites que esa persona te lleve a esa área, si eres arrastrado por esa persona a esa área donde hay ira, hay enojo, tú vas a caer en su red. Y no va a haber diferencia entre tú y él. Los dos van a ser igual. ¿Por qué? Porque te permitiste ser arrastrado por esa persona. Tú me preguntarás, te dirás, pero es que es difícil. Claro que es difícil soportar ese tipo de gente. Pero si tú conoces la palabra de Dios, si tú te sometes a la palabra de Dios, tú podrás salir victorioso, vencedor. ¿Cómo enfrentar a ese tipo de personas? Jesús mismo aquí rápidamente, ¿verdad? En Lucas, si tú lo quieres buscar, nos da un ejemplo. Lucas 19, Lucas 20, del 19 al 26. Lucas 20, del 19 en adelante, hasta el 26 vamos a leer. Es Jesús mismo hablando aquí, ¿verdad? Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron, o sea, están hablando de Jesús aquí, dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y echándole enviaron a espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, escuche bien lo que le están preguntando aquí, le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que tú dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de persona,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le hacen esta pregunta: ¿nos es lícito dar tributo al César? Maestro, ¿nos es lícito pagar impuestos? A eso se está refiriendo, ¿verdad? En la actualidad. Maestro, ¿es correcto que nosotros paguemos impuestos o IVA, como le llamen en México? Aquí en Estados Unidos se pagan impuestos. ¿Es correcto hacer eso? Pero lo estaban haciendo para atentar a Jesús, para provocarlo. Y se dan cuenta cómo él responde con sabiduría. Dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Y le dijo: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: de César. Entonces Jesús le dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Si tú te das cuenta cómo Jesús está actuando con sabiduría, con inteligencia, de la misma manera nosotros lo podemos hacer con ese tipo de personas que siempre nos están provocando, que siempre están tratando de ofendernos, herirnos. Jesús no se agarró a discutir con esa gente. Actuó con sabiduría e inteligencia. Él no se puso a discutir. Dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo te puedo poner muchos ejemplos rápidamente, ¿verdad? Pero el tiempo es muy corto. En estos videos no puedo durar más de media hora, una hora. O sea, trato de hacerlo lo más rápido posible. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona responsable, una persona que haces tu trabajo bien, pero viene esa persona envidiosa, esa persona tóxica, esa persona insoportable y trata de decirte: no lo estás haciendo bien, o esto y el otro. Si tú estás seguro de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, ignóralo. Pero si tú empiezas a discutir con esa persona, caes en el círculo de esa persona, eres arrastrado a la área de conflicto de esa persona. Mi sugerencia es que tú trates de evitar ser arrastrado. Esas personas son tóxicas. Esas personas te contagian. Y otro consejo más que yo te puedo dar: si está en tus manos, mejor aléjate. Aléjate de él. Ora por él. Si tú conoces de la palabra, ponlo en las manos del Señor. En otro pasaje, en Romanos 12, 17, 20, el Señor mismo nos dice que no nos debemos de vengar nosotros mismos. En Romanos 12, 17 al 20. Si quiere, lo voy a buscar rápidamente para leértelo. Romanos 12, del 17 al 20. Dice: no pagáis a nadie. Está hablando Dios mismo aquí, ¿verdad? En su palabra. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de nosotros, está en paz con todos los hombres. Dice Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos nosotros mismos tratar de hacer justicia por nuestras manos, no. Sino dice el Señor: dejad a mí, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Y yo podría seguirte hablando más pasajes de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones más hermosos que está en la Biblia, donde el Señor nos manda a que hagamos muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez tú no conoces. El Sermón del Monte está en Mateo 5, del 1 en adelante. Aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Jesús mismo dice: viendo
Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, es Jesús mismo, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Tú te consideras un pacificador? Que cuando alguien viene, te ofende, te maltrata, ¿tú le contestas de la misma manera? ¿O eres un pacificador? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos serán llamados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, la bienaventuranza. Nos habla la palabra, el Señor nos dice, ¿verdad? Aquí. Quiero dejarte con esta reflexión bíblica. Espero que pueda ayudarte, ¿verdad? En tu vida cotidiana. Que pueda ser de ayuda para ti, ¿verdad? Podemos agarrar ese ejemplo de Jesús cuando vinieron y lo estaban provocando. Señor, ¿es correcto pagar impuestos? Por ejemplo, si alguien viene a ti, te hacen esta pregunta: ¿es correcto hacer esto? Si tú conoces ese tipo de persona, que es una persona tóxica, una persona insoportable, que todo el tiempo está tratando de provocarte y esto y el otro, no le contestes de la misma manera. Usa la inteligencia, la sabiduría. ¿Y quién te la va a dar? Es Dios, por medio de su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra pueda ayudarte, ¿verdad? Si tú has pasado una situación similar, si estás pasando o estás tratando con ese tipo de gente. No te pido que lo odies, no te pido que le desees que desees cosas malas, sino ponlo en las manos del Señor y Él se encargará de hacer lo correcto. Porque Él dijo: mía es la venganza, dice el Señor. Dice que no nos venguemos nosotros mismos. Pero otra cosa quiero decirte. No porque la palabra dice: mía es la venganza, tú vas a estar, oh, Dios, castígalo. No, ponlo en las manos del Señor y el Señor se encargará de darle a esa persona lo que se merece. Nosotros no debemos desearle mal a nadie. Debemos de amar a nuestro prójimo, orar por las personas que nos calumnian, que nos maltratan, que nos hacen daño. Debemos de orar por ese tipo de gente. Pero no me malinterpretes. No quiere decir que tú te vas a dejar que esa persona te bofetee, te golpee. No. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos también autoridad para hablar con autoridad con esa persona y con sabiduría. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que nuevamente te repito, ¿verdad? Que esta palabra pueda ayudarte. Que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Hasta pronto, muy pronto estaré compartiéndole otra palabra, ¿verdad? Otra palabra de la Biblia. Todo sacado de la Biblia, nada sacado mío. Claro, pongo ejemplos, ¿verdad? Para que tú me entiendas. Hasta pronto.